Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en Internet sobre conciencia y espiritualidad. Acompaña este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com. Conciencia Radio presenta su programa Pioneros con Alberto Calvet. Amigos, me da muchísimo gusto recibirlos una vez más en este espacio y hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos un tema que es extraordinario y que creo que a muchos de ustedes les va a resonar bastante. Vamos a hablar de la formación en decodificación celular de los niños y los jóvenes. Este es un tema muy interesante que está muy de vanguardia el día de hoy. Para esto tenemos una gran invitada desde Argentina, Sandra Eisenberg. Ella es autora, pero también es facilitadora y formadora de la técnica de la memoria celular desde 1991. Es colaboradora del Institut Aubert de Educación Holística, Educación 22, y docente del Máster Dinámico en Educación Integral y Holística, la Pedagogía del Siglo XXI. Ella es coautora de los libros Niños Índigo, Nuevos Seres para una Nueva Tierra, Niños Cristal, Un Puente al Corazón, Ser Índigo, Cómo Despertar los Dones, Tu Hijo como Espejo y Descubriendo la Memoria Celular, todos de Editorial Kier. Es también una gran coordinadora de talleres de desbloqueo de dones, de educación prenatal, de codificación de los niños de hoy y realiza charlas y seminarios en escuelas y universidades dirigidas a padres, madres, terapeutas y educadores. De manera que bienvenida, Sandra, el día de hoy para que podamos tener esta plática. Y tenemos a otras personas que nos van a acompañar, también docentes, algunas, en el caso de Emma Nissenbaum, a quien voy a presentar ahorita, que es terapeuta existencial y logoterapeuta, es también terapeuta integral, transpersonal y consteladora familiar con un máster en Enneagrama Integral y Educación Holística. Llevas tú, Emma, 25 años ejerciendo como psicoterapeuta, maestra, conferencista, facilitadora de grupos y talleres. Actualmente, además, tiene una práctica privada y es coordinadora en México del Movimiento Integral para el Despertar de la Conciencia Esmeralda, liderado por Ken Wilber. Forma parte de grupos y foros de diferentes partes del mundo que apoyan al despertar de la conciencia de la nueva humanidad. Y desde pequeña ella ha sentido una fascinación por los niños y siempre los ha guiado, o la ha guiado más bien a ella, un anhelo por acompañar a estos pequeños en su desarrollo, manteniendo su conciencia despierta. Ahora está colaborando también con Sandra para la creación en México de una comunidad de padres y terapeutas interesados en comprender a los nuevos niños, sus códigos, el lenguaje y también cómo prepararnos para recibirlos y guiarlos. Bienvenida, Emma. Y Ana Sofía Mansur, psicóloga clínica por la Universidad Iberoamericana, certificada por la Asociación de Disciplina Positiva en Psicología Clínica de la Primera Infancia, esposa y mamá de dos niños, uno de 2 años y otro de 4 años de edad. Y tenemos también a Norma Suárez, psicóloga clínica, que actualmente estudia el doctorado en psicoterapia, facilitadora de círculos de mujeres y mamá de 2 niñas de 6 y de 8 años. Padrísimo, bienvenidas todas. Bienvenidas todas y creo que tenemos un gran programa. Sandra, ¿qué es la decodificación? ¿Por qué no empezamos hablando desde ahí y nos das una breve introducción a este gran mundo que ahora es el tema de la decodificación celular? Bueno, primero buenas tardes, por lo menos aquí en Argentina es buenas tardes. Gracias por invitarme, un honor compartir con ustedes. La decodificación de la memoria celular en realidad tiene varios nombres. Hay gente que la conoce como la kinesiología. Originalmente se conocía como kinesiología aplicada. Yo lo aprendí en el año 91, 90, cuando realmente era algo que no era muy conocido. En Argentina yo fui la primera persona que aprendió, o sea, lo introdujo una persona y yo fui su primera alumna. Yo era muy joven en ese momento.
Y a partir de todo este tiempo de aplicar la técnica, bueno, fue evolucionando. El objetivo principal de la decodificación de la memoria celular es descubrir los patrones de supervivencia que hacen que repitamos mecanismos, formas de responder, ¿no? Y que no nos permiten desarrollar nuestras cualidades, ni nuestros talentos, ni nuestros dones, ni nuestra parte más elevada. Porque bueno, el ser humano es ser y humano, entonces puede desarrollar el ser o puede desarrollar lo humano. Y dentro de los niños, sobre todo, y en familias, y sobre todo con niños, funciona muy bien porque es una técnica que no requiere de palabras. Si bien hablamos, el testeo en sí mismo es un testeo que entra directamente en el campo energético. Ujú. Entonces entramos directamente en el campo de información que trae cada persona y se puede encontrar esos patrones que trae uno heredados o que trae uno de sus vidas pasadas o que trae uno de sus propias experiencias o que está heredado de algo transgeneracional. Es una técnica muy precisa que en menos de 10 minutos se puede saber, ¿no? Empezar a ver dónde está el nudo de la situación, ¿no? Con dónde está el origen del mecanismo, porque no trabajamos sobre la historia, sino dónde está el mecanismo que se va repitiendo. Y esto con los niños funciona muy bien, porque los niños responden muy bien a lo energético y responden muy bien también porque en el momento que se libera el estrés, naturalmente ellos enseguida vuelven a conectar con el ser, que es algo muy natural en ellos, bueno, porque están muy cerca de ahí todavía, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, por qué es tan importante ampliar la mirada? Y por qué esto nos sirve como el inicio de una formación para los padres y los niños, para los padres que son los formadores de la nueva generación? ¿Por qué nos dirías tú, Emma, que es importante ampliar la mirada? Ampliar la mirada. Bueno, esto que dice Sandra es precioso. Somos seres humanos. Y cuando somos conscientes, Beto, de que cuando los niños son pequeños están más cerca del ser que de lo humano, aunque finalmente su cuerpo instintivo está tratando de adaptarse a este ser humano, el ser está muy cerquita, toda esta conciencia está muy pegadita. Y una de las cosas que nos pasa mucho a los padres es que pareciera que estamos sobreviviendo en la experiencia de ser padres, ¿no? Estamos como mecánicamente dándoles una serie de respuestas a cosas que son más de sobrevivencia, que el niño coma, que el niño duerma, que el niño, el pañalito, que las vacunas, pero nos olvidamos de que el niño está en presencia, está en estado pleromático, está en contacto con la conciencia pura y se va desprendiendo de ella en la medida en que va avanzando en su experiencia de ser humano como tal, de la parte humana, y nosotros no nos percatamos de eso. Estamos tan tomados, ¿no? Platicaba yo con Ani, con Sofía ayer, estamos tan tomados por la parte práctica de sobrevivir y de cuidar y que no, este cosito no se nos muera, que no nos damos cuenta de que nuestra experiencia está lejos, nosotros mismos estamos desconectados de esa conciencia natural y el vivito está totalmente conectado a nosotros. Entonces, todo nuestro estrés, toda nuestra angustia, toda nuestra sensación de sobrevivencia, la está chupando desde el instante mismo que es concebido. En lugar de que nosotros tuviéramos esta conciencia de que debemos de estar tan conectados como ellos estarían, es una invitación preciosa a decir, yo podría estar en estado de conexión con mi alma, con mi conciencia pura, en el momento en el que estoy embarazada y en el momento en que estoy generando este inicio de la vida de mis cachorritos. Y si juntos pudiéramos conectar estas dos conciencias, la experiencia para nosotros y para este nuevo ser sería completamente diferente. En lugar de que él se tenga que enchufar a mi estrés antes de enchufar. Imagínate nada más, es como aterrizar en la luna con un traje de astronauta que está desconectado de Houston, como les decía yo el otro día, ¿no? Se acabó la conexión. Entonces viven estos cachorritos, estos bebitos, estas almitas que están recién concebidas, viven un desfase en su proceso de ir adaptándose al mundo sin esa antena de conexión con la que ya viene. Correcto. Ok. Y con esto, ¿hacia dónde va la formación de un padre o de una madre? ¿Qué es lo primero que tendrían que entender, que saber, que comprender? Porque nadie nos prepara para esto. O sea, no hay... La vida misma es la escuela.
Nada más que a la velocidad en la que hoy vamos, a veces parece que nos rezagamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me Adelante, gustaría Sandra. responderte a partir de mi experiencia propia antes de hablar de una formación, ¿no? De cómo surge la formación, ¿no? Porque en realidad yo cuando empecé a trabajar con esta técnica, naturalmente empecé a trabajar con niños, ¿no? Ujú. Fue algo natural. Eh, pero todo cambió cuando tuve mis propios hijos, ¿no? Porque siempre los hijos nos vienen a traer, a mostrar la parte de la sombra de cada uno, ¿no? Como un proceso evolutivo, ¿no? No como algo negativo, sino todo lo contrario, sino como un proceso de crecimiento y transformación, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tuve mi primer hijo, bueno, todos los manuales, como a todo el mundo, ¿no? Todo lo que tenía visto y experimentado no me resultaba, ¿no? Y ahí empecé a ver que él lo que me estaba mostrando era lo que yo tenía que transformar, justamente lo que decía Emma, ¿no? Esto de dónde estaba yo, dónde estaba mi presencia, dónde estaba yo conectada, qué es lo que me pasaba a mí. Era un gran espejo de mi interior. Pero para llegar a eso tuve que hacer un proceso interno, ¿no? De ir trabajando todas estas sombras y todas estas cuestiones que uno trae de su propia historia y de la historia familiar de la que no es consciente, ¿no? Entonces Correcto. ahí surgió después el trabajo con otros padres, incluso con los maestros, porque me empecé a dar cuenta que los niños no solamente que venían a mostrar la sombra que yo traía y lo que tenía, luego mi siguiente hija también, ¿no? Lo que tenía que transformar, sino también que traían nuevos códigos, que traían un código diferente a lo que yo estaba acostumbrada con los niños que conocía. Porque los niños que nacen ya en esta etapa tienen mucho más sensibilidad, mucho más empatía, mucho más conciencia, están mucho más cerca del ser porque vienen a realizar. Bueno, cada generación viene con misiones diferentes, ¿no? Y estas nuevas generaciones traen sus propias misiones que son distintas porque, bueno, estamos entrando en una etapa distinta de la humanidad, ¿no? Entonces, en esta formación la idea es, por un lado, hacer todo ese trabajo de introspección y conexión vivencial, ¿no? Salir de los papeles, ¿no? Como del manual y hacer el trabajo interno. Y Sí. por el otro lado, entender un poco cuáles son estos códigos que traen estos nuevos niños, ¿no? ¿Qué es lo que nos están diciendo con su conducta? ¿Qué es lo que nos están queriendo mostrar y que nosotros no podemos decodificar porque no podemos, como tú dijiste antes, ampliar la mirada, ¿no? Seguimos mirando con una mirada de, tal vez de como, de lo que nosotros estudiamos, que no es lo que ellos están mostrando, porque todo es muy rápido ahora, ¿no? Este Sí, tiempo, esta etapa, todo es muy veloz, ¿no? sí. Los niños ahora son mucho más veloces, son mucho más, y tienen mucho más clara la dirección. Ok. Ok. ¿Y cómo es que, porque este es un tema en el que convergen de manera muy particular psicología y espiritualidad? Nada más que también es una Mm, espiritualidad que no es una espiritualidad convencional, en el sentido ujú, de las creencias que por generaciones hemos venido cargando. Tenemos ujú, una nueva mirada a la espiritualidad, una mirada más del desarrollo de, como diría Roberto Sajoli, un psiquiatra italiano, decía que nos corresponde el desarrollo de la supraconciencia, ¿no? Y para eso hay que hacer muy consciente al inconsciente. Un poco lo que Jung también decía de ujú. hacer el proceso de integración, obviamente. Nada más que aquí queremos llevarnos esto a fases que nos lleven más allá de esa inconsciencia colectiva en la que también estamos. Y parece que muchos de estos nuevas generaciones podrían estar empujando hacia allá. Pero ¿cómo converge esta visión de esta nueva espiritualidad o de esta visión de la espiritualidad más contemporánea con todavía algunos de los paradigmas que siguen activos y que a veces siguen siendo la falta de entendimiento o siguen siendo la tradición que sigue rigiendo? ¿Qué hacemos para poder dar el paso, para subir al siguiente peldaño que es esta nueva visión? Sí. Ese es un tema importantísimo, Beto, porque ciertamente las religiones tradicionales, y no todas en términos de que la religión y la espiritualidad no tienen por qué estar peleadas, Ujú. pero debemos entender las religiones desde su parte más profunda, más mística, encontrar los caminos donde todo apunta a la trascendencia del ego. Es lo que estamos tratando de hacer. Evidentemente esta palabra, que no está escrita como tal,
en ninguno de los textos sagrados de ninguna de las grandes tradiciones, no nos ayuda a entender en qué consiste realmente migrar a una experiencia de unidad, en donde no haya una separación entre el otro y yo. Y para que yo pueda migrar a esta experiencia del nosotros antes de llegar a la unidad con lo absoluto, necesito trascender el ego. Y para poderlo hacerlo necesito conocer, como tú decías hace ratito muy bien, necesito hacer consciente lo inconsciente. Y esa puede ser una tarea de muchísimas vidas. No quiere decir que lo vayamos a lograr en esta propia vida. Sin embargo, la humanidad como tal está lista para dar ese salto. La humanidad tiene una edad muy propia. Esta es una concepción wilberiana. Tiene una edad como si fuera una sola persona. Ujú. Y la edad que le toca vivir en este momento es justamente ese momento de autotrascendencia, de trascenderse en los niveles egoicos de conciencia. Y evidentemente no toda la humanidad lo va a hacer porque nunca lo ha hecho. Las conciencias punta de lanza siempre han sido un porcentaje pequeño de la humanidad y el resto sigue respondiendo a estadios inferiores de desarrollo de conciencia y no importa, de despertar de conciencia. Pero esta punta de lanza es la que marca justamente esta humanidad que Wilber le llama Esmeralda, que son estos nuevos niños, esta nueva humanidad, este nuevo código, este mundo acuariano, etcétera, que se conoce desde muchos aspectos. ¿Qué característica tiene? Evidentemente la trascendencia del ego. Entonces, aquellos padres que están comprometidos, padres, educadores, terapeutas, que están comprometidos con su autotrascendencia, esta parte transpersonal de sí mismos, son los padres que están recibiendo a estos niños, porque estos niños no llegan a cualquier lugar. Buscan un nido, un nido propicio, una célula que les permita mantener este nivel de conexión consigo mismos, con su conciencia, como para poder dar este salto y ser líderes de esta nueva humanidad. Por eso el compromiso no es tan sencillo, en realidad es un compromiso de pareja, de educación, de educadores, de todas las escuelas que están dedicadas a esto, más de todo el acompañamiento de personas como Sandra, por ejemplo, personas como terapeutas transpersonales como somos tú y yo, que acompañamos en el desarrollo del despertar conciencial de estas familias para que esas conciencitas pequeñas que están llegando al mundo, estas pequeñas conciencias frescas, no se duerman, porque el niño está despierto. Uh-huh. Lo que queremos es mantenerlo despierto, no tenemos que despertarlo, ya está despierto. Los que estamos dormidísimos somos nosotros, ¿no? Claro, y ahí, por ejemplo, Ana Sofía o Norma, ¿cómo viven esto ustedes? ¿Desde dónde lo viven y cómo participan de todo esto? Adelante. Bueno, pues para mí la bendición más grande ha sido encontrar una escuela Waldorf en donde me he sentido respaldada y así como acunada. Es una escuela, una pedagogía en donde pues se busca mucho el desarrollo de los papás y de la comunidad. Entonces, pues como bien dice Emma, es un trabajo en conjunto que el niño pues ya está, ¿no? El niño ya está listo, es nada más está ávido porque la gente que los rodeamos esté pues en esa misma sintonía. Y para mí ha sido así, ¿no? El buscar este ambiente en donde yo me he podido pues acercar cada vez más a esta conciencia de que mis hijas en realidad se están nutriendo, y eso fue algo que me cambió así como la vida, de verdad, una cubetada de agua cuando me enteré que los niños en realidad se nutren, o sea, su cuerpo físico se crea a partir de nuestro cuerpo etérico. Entonces eso fue así como wow, o sea, como decían al principio, ¿no? Nos preocupamos a veces por horarios, la comida, el pañal, como lo práctico, supervivencia. Cuando en realidad la parte espiritual y energética, pues también nutre, ¿no? También es alimento puro. Entonces, bueno, pues en ese camino he podido, pues sí, echarme un clavado hacia mí
y qué bonito este trabajo que están haciendo Sandra y Emma. Creo que es súper necesario para que llegue a todas las casas. Padrísimo, Norma, gracias. Ana Sofía, tú también ibas a decir algo hace un minuto. Sí, gracias por el espacio. Bueno, tomando un poquito lo que dijo Norma, lamentablemente en la ciudad en la que nosotros vivimos no hay una oferta educativa que a mí me gustaría para mis pequeños, ¿no? Y eso es algo que me parece impactante, que a pesar de que estamos rodeados de muchas opciones de escuelas, miles de opciones de escuelas, no hay una oferta educativa como tipo Waldorf o algo que pueda yo decir la mitad del tiempo que mis hijos pasan lejos de mí está 100% alineado con lo que viven en casa, ¿no? Decidimos al final, pues, por una escuela que se acercara lo más posible a lo que creemos o vivimos en casa, pero pues todavía sí nos encontramos con esta barrera que cuando nos salimos de las grandes metrópolis, porque yo no vivo en una gran ciudad, no tenemos estas opciones, ¿no? Entonces pareciera que el tiempo apremia, que es urgente, no pareciera, más bien es urgente que podamos acercarle a los niños y a las familias toda esta información, pero sí me encuentro todavía con una barrera muy grande en este tema específico de la parte de la educación, ¿no? Por otro lado, pues bueno, yo considero que existen muchos caminos para el despertar de conciencia. A lo largo de tu vida tú puedes caminar distintos caminos, pero uno de ellos es la maternidad y la paternidad. Creo que si los papás escucharan este mensaje antes de embarazarse, cuando ya están pensando traer una almita al mundo y que se den cuenta que no solo va a ser físicamente retador, porque sí, como hablaban hace rato, la rutina, literal, por ahí dice, ¿no? Tratas de mantener vivo a un niño que todo el tiempo quiere ponerse en peligro, entonces sí es como muy complicado esa parte, pero es más complicado el no darte cuenta que en el momento que tú concibes a una almita, ya estás caminando en un camino del despertar de conciencia, que por un lado te va a estar empujando constantemente a este despertar de conciencia, pero si tú no estás alineado a esto y sobre todo abierto y abrazando el proceso como es, pues vas a estar todo el tiempo renuente a querer ese despertar. Pero por otro lado también veo el amor que he experimentado al ser mamá es un amor que nunca lo he sentido en mi vida, ¿no? O sea, está el amor de pareja, está el amor a tus padres, está el amor a tu familia, pero el amor que puedes sentir por tus hijos es algo que de verdad que hasta que lo vives no te lo pueden explicar. Entonces también considero que muchas veces ese amor, porque al final hablaba Emma hace rato del tema de las religiones, al final todas las religiones, la espiritualidad, de lo último y único que habla es el amor. Entonces cuando tú te encuentras a este pequeñito que te está despertando este amor, muchas veces ese poder en las mamás, en los papás, para el cambio de patrones, para desechar cosas que tú tenías en tu mente, como que ya casi ya tienes el plan perfecto de tu vida, de repente ese amor te hace tirarlo a la basura y decir, no está funcionando, ¿no? O si algo no está funcionando con tu hijo, ese amor te hace moverte a tocar todas las puertas necesarias para ver cómo puedes ayudarle, ¿no? Entonces, sí es muy importante esa parte, creo que de los papás, bueno, al final creo que es algo que tienen en este camino del despertar de conciencia a favor en la paternidad y en la maternidad, que es ese amor muy especial. Y como comentaban, efectivamente estamos viviendo una etapa del planeta Tierra, de la humanidad, que yo me siento en lo personal súper bendecida y yo me cuestiono todos los días que me despierto, digo, ¿por qué tuve la oportunidad de vivir en este momento de la humanidad en donde estamos pasando de una era de oscuridad a una era de luz, ¿no? Entonces, cuando tú dices, nací exactamente en el momento de la transición y aparte me hice mamá en este momento de la transición, donde estoy trayendo al mundo en co-creación con Dios a niños de la luz que traen todas las herramientas, ya ellos ya entienden cómo va a funcionar el mundo del futuro y lo único que tengo que hacer yo es saber guiarlos con la mejor conciencia, pero también de repente quitarme de su camino,
¿no? De repente Sí. dejar de ser estos papás como donde ponemos todo, porque al final yo vengo pues educada y criada de una generación con ciertos patrones, con ciertas cosas que si yo no me quito del camino de mis hijos, lo más probable es que voy a enlodar ese camino. Pero qué difícil ponerte en una posición cuando siempre te han dicho que tú, el adulto, sabes cómo hacer las cosas. Claro. Y cederle el control al niño. ¿Qué tanto le cedo el control? ¿Estoy siendo permisivo dejándolo ser piloto de su vida o tiene que tener un papá, una mamá helicóptero que está tomando todas las decisiones de su vida por él, ¿no? Okay. Entonces son, creo que, conceptos muy interesantes. Sí, sí, de acuerdo. Y con lo que estás diciendo, entonces, esto realmente nos ayuda a retomar un poco el tema por donde lo habíamos mencionado al principio, pero no necesariamente con la palabra que voy a utilizar ahorita. O sea, esto realmente a los papás del día de hoy nos orilla a tomar las riendas por un lado, pero también a aceptar y a comprender que nuestra propia conciencia es un tema multidimensional. O sea, la espiritualidad que hoy podemos vivir es una espiritualidad multidimensional y eso no nos lo han enseñado, no estamos educados para eso, es una nueva concepción y tiene mucho que ver con el desarrollo de nosotros en esas áreas, ¿no? Y desde ahí entonces lo que yo digo es, ¿cómo es ese mundo prenatal? ¿Cómo podemos acompañar el proceso de la encarnación, este tema de la concepción, la gestación y el nacimiento, sabiendo que hemos decidido ser padres? ¿O qué pasa con quienes no lo decidieron y sin embargo están en el proceso de serlo? ¿Y cómo podemos empezar a prepararnos? Porque cierto es que gran parte de la matriz genética que va formando nuestro cuerpo tiene cargas psicoemocionales de generaciones pasadas, el legado de los ancestros, que está impactando también la formación de nuestro cuerpo y ciertos patrones de conducta que podríamos traer cargando de ahí y que sobre los que nos vamos a tener que abrir camino. Quien está por tomar este cuerpo, nacer en esta tierra, pasar por un proceso de niñez, recibir toda esta cultura, abrirse paso a través de ella, llegar a una adolescencia y luego convertirse en un adulto, va a tener que pasar por toda esta serie de capas, tanto heredadas, psicogenéticas como culturales, para poder luego empujar todo eso, abrirse camino con claridad y entonces manifestar el ser que es, ¿no? Sandra, ¿qué nos dices? ¿Cómo va este camino, este mundo prenatal y cómo llegamos a esta? Porque antes también Emma decía que la humanidad tiene una edad. Emma, es como si estuviéramos dejando la adolescencia para convertirnos en unos adultos, en la adultez temprana, en donde en conjunto esta humanidad lo que está dejando es atrás la adolescencia rebelde para empezar a asumir responsabilidades que cada vez son más cósmicas, son más planetarias. ¿No es cierto? Entonces, Sandra, ¿cómo entramos hacia allá? Bien, la primera cosa creo que cambia en este tiempo, que es algo que en realidad los antiguos ya sabían, ¿no? Porque también la evolución es espiralada, ¿no? No es lineal, ¿no? Como nosotros, sino que vamos pasando por sitios, vamos recordando y olvidando, ¿no? Y volviendo a retomar, ¿no? Es que el ser tiene conciencia desde el mismo momento de la concepción, incluso antes, ¿no? Pero ya 2 años antes de ser concebido, todo lo que nosotros estamos haciendo ya está impactando en ese ser, ¿no? Porque ese ser está cerca nuestro. Y cada vez que la mujer ovula, ese ser está cerca esperando el momento propicio, ¿no? De encarnar. Entonces, ese ser tiene que tener afinidad con ese padre y esa madre. No hay ningún error en ese nacimiento, sea buscado o no sea buscado. Las causas tienen que ver con la afinidad de esos seres que van a conformar esa familia con las características que vaya a tener. El tema es que nosotros como humanidad no somos, en una época antigua, esto se sabía, yo he hecho una investigación en algún momento, porque me interesó mucho este tema, de ver qué pasaba en las culturas antiguas, y casi todas hacían una preparación antes de concebir un hijo. O sea, a las jóvenes, digamos, de las tribus o de las culturas, tanto los griegos como en la India, como en las culturas sufíes, como en América, bueno, en todas partes, esto se tenía muy, muy presente, pero ¿eso por qué? Porque la espiritualidad era parte de la vida cotidiana. Entonces, un ser espiritual iba a encarnar y esto era algo parte de la cotidianeidad. Entonces, naturalmente había una preparación para recibir a ese ser
Y si bien es cierto esto de que todo lo que uno trae es heredado, ¿no? Porque bueno, transgeneracionalmente el cuerpo se va formando también con las cargas que uno va trayendo, también es cierto que la conciencia de los padres puede hacer, es como decir, heredamos las semillas, pero que las rieguen o no depende del campo que nosotros le armemos. Entonces uno trae una tendencia, pero sobre todo en la gestación Ujú. y en los primeros años de vida, hasta los 3 años de vida más o menos, incluso toda la primera infancia, ¿no? Que bueno, Steiner llamaba los años de oro, ¿no? Porque decía que en ese tiempo se puede transformar, esa semilla que está, puede madurar o no, si uno la riega o no. Cuando nosotros queremos empezar a educar, en realidad ya estamos educados casi, ¿no? Digamos, este tipo de educación que nosotros estamos hablando. Por eso le quería decir a Sofía que no se preocupara tanto, si bien mis hijos fueron a una escuela Waldorf también, pero que no se preocupara porque lo más importante es lo que hacen ustedes como padres en la casa, ¿no? Porque cuando ya llegan a la escuela, esas semillas ya están, ¿no? Se quedan guardadas ahí y van a florecer cuando sea el momento propicio, ¿no? Pero esta conciencia que la madre tiene cuando está gestando, el padre teniendo conciencia de su rol, ¿no? De la importancia que tiene de cuidar a esa díada, ¿no? Ese madre-hijo que, bueno, que se están, en ese momento son uno solo, ¿no? Y Sí, en todo lo que influencia, puede hacer una transformación muy profunda de lo que ese ser está trayendo, ¿no? claro, Eh, pero claro. bueno, primero hay que tener conciencia de que ese ser tiene conciencia, justamente porque se cree que en esta época de que eso viene mucho después, ¿no? Y ahí es Ujú. donde se produce el desfasaje. Mm, ok. Y, y conforme van creciendo y vamos pasando por las diferentes etapas de nuestro desarrollo, de pronto como padres nos podemos dar cuenta de que nuestros hijos son un espejo de nosotros mismos. Ellos pueden llegar a tener síntomas, conductas o características iguales a las nuestras, y eso nos está hablando también, yo diría, a nivel sistémico, ¿no? De una Ujú. familia, con qué es lo que todos juntos estamos lidiando y cómo es que todos juntos de manera creativa podemos movernos más allá de esto, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué podemos hacer para mostrar a estos pequeños cómo liberar y gestionar mejor sus emociones? ¿Cómo juega aquí la inteligencia emocional, por ejemplo? Eh, en realidad, para que los niños tengan inteligencia emocional, educarlos en la inteligencia emocional, lo primero que tenemos que ver es si nosotros estamos educados emocionalmente. Correcto. Que yo trabajo con muchos niños que a los padres no les cuentan cosas y me las cuentan a mí, ¿no? Cuando vienen y los padres no me creen, ¿cómo te dijo eso? Ujú. Pero porque si mi campo está abierto, ellos van a poder traer, ¿no? Van a poder compartir lo que traen. Los niños perciben fácilmente esto, ¿no? Si yo no sé gestionar mi enojo, es muy difícil que el niño lo pueda hacer. Sí, claro. El niño, si bien los niños tienen una conciencia ampliada y que está preparada para el mundo que viene, también hay que cuidarlos porque son niños. No podemos delegarles a ellos que ellos nos enseñen a nosotros, porque Ujú. eso sería no cuidar también, ¿no? Como que hay un momento de maduración, ¿no? Si bien ellos traen esa semilla, hay que proteger esa semilla y cada uno tiene que cumplir su rol, ¿no? Entonces nosotros somos los que nos tenemos que educar emocionalmente, para que en el momento que yo me estoy educando, lo estoy educando. Exacto. Cuando yo hago los talleres, cuando hacemos los talleres, los niños van cambiando y los niños no vienen a la formación, ¿no? No vienen a hacer la experiencia, pero es inevitable que en este año que se hace esa experiencia, esos niños cambian, ¿no? Claro. Muchas veces yo cuando viene algún padre a traerme a consultarme por su hijo, no veo al hijo, veo solo al padre y la madre. Y el niño cambia solo, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque justamente en ese proceso es entender de que todo lo que yo vea en él y lo cambia en mí, es como mirarme al espejo y saber que si veo despeinado el espejo, no voy a ir a peinar el espejo, me tengo que peinar yo primero para ver un reflejo diferente, ¿no? Sí, Nosotros muchas veces con los niños queremos peinar el espejo, ¿no? Decir, ay, no entiendo por qué el espejo tiene, ¿no? Y no me estoy viendo que es mi propio, ¿no? Mi sí. propio cabello que está despeinado. Qué importante eso que estás diciendo, qué importante lo que estás diciendo. Y creo que dentro de todo esto también, por lo menos en lo transpersonal, muchas veces utilizamos el término de lo psicoenergético y de lo psicoespiritual. Y yo creo que la gente que nos escucha, bien valdría la pena que nos acompañara un poco con una comprensión más amplia de esto. ¿A qué le llamamos
psicoenergía? ¿Cuáles son los aspectos psicoenergéticos de nosotros mismos? Cuando yo empecé a trabajar, me daba cuenta de que lo energético viene unido a lo psicológico en el sentido de yo siento una emoción y enseguida se me cierra un chakra, se me desacomoda, ¿no? Un circuito, entonces no es solamente yo me angustié, pero se me cerró el chakra del corazón. Entonces, muchas veces a los niños lo que hay que hacer es ayudarlos a abrir de vuelta su centro de energía, lo mismo nosotros, ¿no? Ujú. Yo me di cuenta de que estoy cerrada, entonces le quiero transmitir algo que si lo tengo cerrado, por más que la palabra sola nunca le va a llegar. Claro. Entonces, lo energético viene, pero viene por una causa emocional, ¿sí? Pero viene unido, por eso es psicoenergético, porque hay que aprender a leer. Uno mira, bueno, está cerrado, y si está cerrado, no va a pasar por más que yo le quiera transmitir lo que le quiera transmitir, ¿no? Y bueno, si un niño tiene cerrada la raíz, va a ser hiperactivo porque no tiene raíz. Entonces, más allá de entender las causas de estrés, bueno, de miedo, vaya a saber, ¿no? Qué es lo que trae o qué es lo que trae la familia, también hay que abrir la parte energética, porque si no, por más que, si el chakra está cerrado, bueno, no va a enraizarse nunca, ¿no? Exacto, exacto, exacto. ¿Qué retos has enfrentado al explicar esto a gente que tiene una cultura, digamos, más tradicional, más, sí, más, y sobre todo más occidental, y que nunca ha tenido que ver, por ejemplo, con los chakras, o que les resulta una palabra conocida por ahí de algún lado, pero que no, con la que no está ni familiarizada ni comprendería cómo hacerlo? Yo me he dado cuenta que en el proceso de todos estos años que vengo trabajando con esto, Ujú. esto se ha hecho muy natural. En principio, la gente cuando llega, cuando viene con los niños, ya pasó por todas las instancias anteriores. Ok, Entonces no me hace tantas preguntas. Yo le digo, ¿no entiendes lo que son? Es un circuito, la energía entra por aquí, sale por aquí, si está bloqueado aquí no puede pasar, tú te sientes así. 3 palabras, no sí, mucho. sí. No me hacen muchas preguntas, Ujú. porque los padres llegan queriendo resolver la situación. Cuando llegan a mí es porque ya pasaron por las instancias anteriores y no les dio respuesta ver solo una parte. Y cada vez menos la gente me pregunta si esto hace 20 años, 30 años era raro. Ahora la gente no es que lo sabe más, es que lo tiene naturalizado, porque también esto bueno, tanta gente que de algún punto habla de esto o trabaja con esto, aunque yo no lo sepa, en algún punto no me es tan extraño, ¿no? Correcto. No hay grandes cuestionamientos, porque ven Ujú, que funciona. ujú. Cuando yo digo, ¿cómo te sientes ahora? Mejor, suficiente, sirve, dice. No me haces Ok. otra pregunta. ¿Y por qué considerarías tú que con base en lo que estamos hablando, obviamente, las nuevas generaciones pueden traer, por ejemplo, a veces, tanta dispersión o hiperactividad? Un poco ya decías de tener cerrado el chakra de Sí. la base, pero ¿a qué responden este tipo de situaciones? Y miremos la vida que tenemos los adultos y nos vamos a dar cuenta muy fácil, ¿no? Correcto. Porque los niños siguen a los adultos, porque por más conciencia que traigan, si no se sienten solos. Yo te diría, si yo como madre estoy viviendo acá arriba, mi hijo no se va a quedar abajo porque me va a venir a buscar, ¿no? Entonces, si yo estoy en la cabeza, mi hijo va a ir a su cabeza para encontrarse conmigo y tener un punto en común. Mm, O va a ser un síntoma para que yo baje, ¿no? Si mi hijo está conectado en el corazón y yo no estoy en el corazón, se siente solo. mm, ¿Sí? Para ponerlo en términos muy simples, ¿no? Entonces va a ir a buscarme a mí, a donde yo estoy. Si nosotros miramos cómo vivimos con el móvil todo el tiempo en la mano, con el ordenador, con las cuestiones, ¿no? La velocidad con la que vivimos, la preocupación por los adultos, no hablo de los niños, por la ujú, supervivencia, nuestra propia dispersión, ¿no? La aceleración que traemos. Si el niño no se acelera, siente que se queda fuera del sistema familiar o del sistema educativo, ¿no? O de lo que fuera. Por otro lado, también todo lo que es la tecnología, si no está bien orientada, digamos, y si todo pasa por cosas artificiales, es muy difícil para un niño estar conectado, ¿no? En el cuerpo, porque bueno, el proceso de enraizar sí. lleva tiempo encarnar, no se encarna cuando uno nace nada más, ahí se empieza un proceso de encarnación Ujú, que según la pedagogía Waldorf, según Steiner, termina a los 21 años recién está realmente encarnado, ¿no? exacto. Entonces, todo este proceso de acompañamiento desde el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo mental, bueno, hasta llegar a encarnar ese yo, esa cualidad de conciencia, requiere un acompañamiento, pero nosotros nos quedamos, nosotros como adultos,
nos quedamos trabados en alguna parte, ¿no? Que de eso se trata un poco investigar todo este año. ¿Dónde yo estoy trabado? No tanto de lo que entiendo, sino vivencialmente, ¿no? Para poder, por eso cuando uno se mueve, el niño naturalmente eh, puede entrar en el cuerpo. Y Claro. después hay que ver, hay algunos procesos que son también de los niños personales, no todos de los padres, también hay niños muy particulares, muy sensibles, que les cuesta mucho el cuerpo físico, que les cuesta encarnar, que les cuesta también la dureza del mundo. Ujú. Bueno, hay una serie de, hay varias, hay que mirarlo por varios también lugares, ¿no? Es muy La interesante eso que... mayoría tiene que ver con esto, pero también hay niños muy particulares y cada vez más donde, bueno, sienten que este mundo es un mundo Sí, duro, ¿no? sí, Frío, poco sensible, ¿no? Poco empático, y eso los hace también que les cueste, ¿no? Estar acá. sí. Vamos a ir a un corte y vamos a continuar en unos minutos. No, no se separen porque esto, lo que los que nos escuchan, amigos que nos escuchan, porque esto va a continuar. Todavía tenemos varios temas y cosas que seguir conversando con respecto a esto de la decodificación. Una pausa y regresamos aquí en Pioneros. Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en Internet sobre conciencia y espiritualidad. Muy bien, amigos, seguimos aquí en Pioneros. Este espacio en Conciencia Radio es justamente para los que consideran o consideramos que podemos abrir esas puertas del futuro que tanto nos corresponde, una nueva humanidad, un mundo nuestro y nuevo desde el que podamos hacer una aportación a las soluciones que necesita el mundo y que necesitan nuestras propias familias. Y estamos platicando acerca de la decodificación y de la formación que está por ofrecerse aquí en México, muy interesados todos los que sean papás, docentes, psicoterapeutas, consejeros espirituales, gente que esté abierta a estas nuevas realidades de la espiritualidad y de las necesidades de las nuevas generaciones para verdaderamente primero trabajar en nosotros y luego poder ayudar a estas nuevas generaciones de las que estamos hablando. Sofi, ¿cómo ves tú esto, por ejemplo, en tu propia vida y qué has hecho? ¿Cuáles son algunas de las experiencias que podrías tú compartirnos que podrían ejemplificar un poquito lo que estamos diciendo? Gracias. Pues justamente ahorita que estaba platicando, Sandra, estaba pensando en mi hija de 4 años, casi 5 años, Emma. Emma es una niña muy similar a lo que Sandra describió, como esta niña muy sensible a la parte dura del mundo. En casa tenemos muy controlado a lo que ella está expuesta, tanto en contenidos en la tecnología, o obviamente pues en casa no vive dureza, ¿no? También es una niña que veo que en este proceso de su encarnación aún sigue muy conectada al mundo invisible, ¿no? Aún le sigue como que afectando mucho de repente esta parte de esto es de este mundo, pero esto es del mundo invisible, y de repente en el mundo invisible pues también hay cosas pues amenazantes, ¿no? Entonces, de repente yo digo, bueno, he trabajado, he tenido la bendición de hacerme de toda esta información para poder verla con otros ojos, con otros anteojos, y poder entenderla y poder acompañarla en este proceso, porque al final yo creo que como padres, al ser, primero, sobre todo como madres, al ser co-creadores con Dios de este nuevo proyecto, de esta nueva almita, y después acompañarlos en sus primeros años de vida, donde están completamente dentro de nuestro campo energético, pues he tenido esa bendición de tener las herramientas para acompañarla de una manera adecuada. Por otro lado, sale al mundo real y de repente digo, bueno, ¿qué tanto puedo también protegerla? ¿No? Porque vive como, no quisiera llamarlo así, pero vive como en una burbuja en casa, y de repente pues sí se encuentra con el compañerito en la escuela, con otra realidad, con mamá, es que me dijo, es que mamá, es que no entiendo esto, ayúdame, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto nosotros, pues sí, ahorita le estoy ayudando, pero cuando salga al mundo real, más grande, pues esta sensibilidad la va a tener que ir como
yo creo que la va a tener que ir adecuando a su vida adulta, ¿no? A decir, pues sí soy sensible, pero también tengo que funcionar en la vida adulta. Entonces, a ver si Sandra nos puede platicar un poquito de esto, del caso de Emma. Sí, adelante. Eh, Creo que como es chiquita, es pequeña todavía, uno la vas acompañando, ¿no? La vas cuidando. Pero lo más importante es darle herramientas, ¿no? Para que ella pueda, porque bueno, uno está encarnado en este mundo, ¿no? Y si uno se acostumbra a ser una burbuja, cuando entra al mundo es muy chocante la diferencia. Tampoco es que hay que exponerla, porque hay muchas cosas que realmente no son sanas ni naturales, que nosotros hemos naturalizado y que ni niños ni adultos deberíamos estar expuestos ni a esas imágenes, ni a esos sonidos. 100%, No 100%. ni los adultos ni los niños. Yo creo que es una deformación, ¿no? Bueno, de nuestra propia conciencia que hemos como desnaturalizado, ¿no? Pero, pero también es importante darle herramientas para que ella pueda entender cuál es el sentido por el cual ella está en el mundo. Porque ella no está en el mundo para defenderse del mundo, ella está en el mundo para aportar algo al mundo, ¿no? Y esto es algo que los padres, porque a mí me pasó con mi hija más pequeña también, que era de esas características, y uno los quiere naturalmente cuidar, proteger, evitarles, ¿no? El roce con el mundo, pero en algún momento crecen y necesitan salir, y si no tienen las herramientas, puede ser muy impactante para ellos y provocarles el efecto contrario, ¿no? De que se cierren, de que tengan miedo, de que les cueste relacionarse con los compañeros o que les cueste, ¿no? Como... Sin embargo, todos estos chicos traen algo muy sutil para aportar al mundo y es importante que ellos empiecen a tomar conciencia de que uno llega a un mundo oscuro para poner una luz Mm. y que ellos traen una luz que tienen que saber cómo llevar, ¿no? Porque eso luminoso que ella trae, si tuviéramos en un mundo luminoso no sería necesario, porque ¿para qué uno enciende una luz si ya hay luz, ¿no? Entonces, esa luz que ella trae es como darle un valor y entender de que no tiene que tener miedo a la oscuridad, porque ella va a poner esa luz, ¿no? Esto es una metáfora de un proceso para hacer con ella, ¿no? De darle confianza de que hay un sentido, porque cuando alguien tiene muy fresco esa conciencia de lo invisible y de lo sutil y de donde uno viene, ¿no? No entiende muy bien qué está haciendo acá, ¿no? Pero tiene que encontrar el sentido. Cuando encuentra el sentido, ahí es donde empieza a encontrar la fuerza para poder encarnar. Ujú. Es chiquita todavía, es un proceso, pero lo primero que uno tiene que hacer es uno no tener miedo de que el mundo la dañe. Mm. Porque ese miedo lo siente ella a través tuyo, o en el caso de mi hija, a través, ¿no? De, bueno, la quiero proteger, entonces ella siente que el mundo la puede dañar. Porque ¿por qué mi mami me quiere proteger tanto, no? Ujú. Y eso es lo sutil que nosotros tenemos que no nos damos cuenta, ¿no? Y que obviamente es por amor a nuestros hijos, ¿no? Pero que, porque a veces uno también siente que se tiene que cuidar del mundo, ¿no? Entonces ellos también sienten de que hay algo amenazante afuera, ¿no? Y sin embargo ella trae algo para traer al mundo, ¿no? Entonces es un proceso. Vuelvo a decir, tampoco exponerse a cosas que no tienen ninguna... eh, o sea, hay un equilibrio, ¿no? Primero por la edad y segundo que hay cosas que vuelvo a decir, ni un adulto tendría que exponerse, ¿no? Porque la violencia, ver violencia no tendría que verla ni un adulto ni un niño, no, no en ningún sentido de exponerse a eso, ¿no? Ujú. Ujú. Creo que, si me permites completar esto, yo creo que estos pequeños, Andy, y tú me vas a decir si estás de acuerdo con esto o no, normalmente tienen padres que también tuvimos esa misma sensibilidad, ¿no? Ay, estuve a punto de decirlo y justo le iba a decir a Sandra, a ver, ¿qué pasa en mi caso que yo fui esa niña? Que por eso Emma me despierta ese temor. ¿Por qué? Porque yo no tuve ese acompañamiento, al contrario. O sea, porque yo recuerdo el haber sido, mi mamá me decía, es que tú siempre me decían de la escuela que estabas en una esquina comiendo tu sándwich solita, nunca tuve amigos, nunca pude como realmente decir cuál es mi lugar en este mundo porque siempre fui diferente, siempre fui la rara y soy la rara de mi familia, ¿no? Entonces como que no tuve ese acompañamiento de unos papás que me vieran y dijeran, ah, es que no es la oveja negra de la familia, solo es que pues encarnó en esta familia que no tiene sentido que estés aquí, aparentemente, y entonces de repente yo veo a mi hija y digo,
no quiero que pases por eso y posiblemente hago un sobreacompañamiento tal vez, de su situación, ¿no? Ujú. Sí, ahí el tema es conectar con tu ser. En ese estado logramos un nivel de confianza en la vida y en el proceso natural que por algo, como dice Sandy, tiene un sentido. Y si estamos conectados y no perdemos la ruta porque nos mantenemos conectados, y ese es el trabajo que tenemos que hacer como papás, mantenernos conectados nosotros para poderlos mantener conectados a ellos, generar un espacio de conexión. En ese espacio de conexión estamos protegidos. Que lo que estás diciendo, Emma, va muy de la mano con alguna parte del programa de formación que tienen planteado y que tiene que ver con esta parte de activar nuestros dones para conectar con el corazón de los niños, cómo abrir el corazón. Y realmente este es un diálogo importante con los padres, con las madres, con los psicoterapeutas, con consejeros espirituales, docentes, una inmensa cantidad de gente que estamos involucrados con las nuevas generaciones. Necesitamos comprender más esta sabiduría del corazón, ¿no? Norma, ¿tú cómo vives y cómo ves todo esto? Pues la palabra que me viene es fe, ¿no? Porque muchas veces lo tangible es pues medible, ¿no? Se puede como tocar más y todo esto nos lleva a llevar una maternidad y una paternidad desde la fe, desde como una conexión, como dice Emma, desde el corazón, desde pues tu ser superior, ¿no? Y cada día, cada acción, cada palabra que emanas es pues desde ese lugar, ¿no? Y a veces cuesta, la verdad es que sí, como en esta parte sobre todo de ver a un mundo, una sociedad que se basa mucho en metas, logros, ¿no? Y a veces pareciera como que, no sé, como esta mirada de no pierdas el tiempo en estas cosas, ¿no? Un poquito para mí ha sido así y es como otra vez volver a mi centro, volver a mi fe, volver a conectar con mi corazón y desde ahí decir, esto es lo que se siente bien, ¿no? Entonces, pues este programa me llama muchísimo, me encantará escuchar más. Y sí, esto de abrir el corazón, qué importante, ¿no? Porque es como si los niños fueran una fuente constante de amor y si nosotros no tenemos ese corazón abierto, pues se para ese flujo, ¿no? Que entonces, pues es como si ya no hubiera esa conexión con, como decía Emma, ¿no? De Houston, Houston, ¿dónde Sí, está mi mamá, ¿no? ¿Dónde está eso que me recuerda, que me remonta a mi centro? sí, sí. Ahora, con respecto al programa y a la formación que está por abrirse aquí en México, Emma, y a la forma en la que se va a estar dando, ¿qué puedes comentarnos? ¿Cuáles son las características? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué, cómo puede obtenerse la certificación Gracias, o la Beto. Mira, formación? la intención es hacer una formación para los padres, maestros, terapeutas que quieran hacer ese trabajo de decodificación consigo mismo para poder trabajar con niños, sus niños o los niños de las familias que estamos acompañando. Vamos a empezar a principios de mayo, el día 7 de mayo, el martes, primer martes de mayo, que es día 7 de mayo. La intención es hacerlo de 10 de la mañana a 12 del día durante un año, teniendo vacaciones durante el mes de agosto y el mes de diciembre. Todo el mes de agosto y todo el mes de diciembre estaremos de vacaciones y entonces serán 10 meses de mayo a mayo. El costo de este programa, que es un trabajo personal, está orientado para hacer primero un trabajo personal para decodificar en ti todo aquello que esté bloqueando, que puedes estar en conexión con todo este ser que te permita a la vez conectarte tanto con tus pacientes, con tus niños, con tu familia, con tus niños. Sobre todo esto está muy orientado a papás, a las nuevas generaciones, con esta conciencia, ¿no? Sí. Tiene un costo de $150 mensuales y te puedo dar el número, por favor, del celular para mandar vía WhatsApp un mensaje
para las personas que están interesadas, que es 55 41 94 75 50. Repítelo. 55 41 94 75 50, a nombre de Emma Nissenbaum o Emma nada más. Ahí me mandan un mensaje y yo los voy a ir dando de alta al grupo en el que estamos empezando a formar esta comunidad de todos estos padres que estén interesados en esto. Este es una primera formación que estamos haciendo dentro de una serie que se llama Hacia una nueva humanidad, donde vamos a crear como este espacio abierto por todas aquellas áreas de trabajo personal, informativas y de trabajo, a nivel de taller, de trabajo personal y de información que tengan que ver con esto. Este es el primer esfuerzo que estamos haciendo, que llevamos Sandra y yo desde hace años, yo no sé cuántos, Andy, 7 años que ya llevamos planeando hacer esto, y por una razón y por otra lo hemos postergado, pero eso nos ha servido pues para trabajarnos, analizar, conocernos, etcétera, ¿no? Inicia el 7 de mayo, así es que seremos felices de que pudiéramos abarcar a la mayor cantidad de familias posibles que quieran trabajar con este modelo. Maravilloso, maravilloso. Y va a estar entonces enfocado primero en un trabajo personal, nada como conocernos y trabajar con nosotros para luego saber qué hacer con el de enfrente, ¿no? Correctísimo. Okay. Sí, más que ser profesionales en primera instancia, que eso es otro nivel, generar ser decodificadores. Ahorita puede Sandra explicarnos un poquito en qué consiste. Ser decodificadores y ya tener la especialidad es un trabajo más técnico, implica mucho más compromiso y evidente más tiempo, y eso podemos eventualmente también abrirlo si hay un grupo significativo que lo quiera hacer, ¿no? Sandy, si quieres comentar sobre eso. Sí, la idea es que en este proceso primero es nosotros ser el instrumento, no buscar un instrumento, no como la técnica en sí misma que vamos a vivir en nosotros, pero sí nosotros transformarnos en instrumento para poder decodificar, ¿no?, las situaciones que nos pasan con los niños y en nuestras familias, y tener herramientas para poder lograr esa transformación y esa conciencia, ¿no? Y eventualmente el que quisiera aprender la técnica de codificación de la memoria celular, que es una técnica terapéutica, es otra instancia, ¿sí? Para que quede claro que no es que van a aprender esa técnica, sino que vamos a usar la técnica para trabajar en nosotros mismos, para ser nosotros ese instrumento, ¿no? Okay, y también hay una parte, hay teórico y vivencial, vamos acompañando, ¿no?, con información, pero la formación es básicamente vivencial, pero sí también hay un poco de acompañamiento teórico, ¿no?, para comprender lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Ahora, mucha gente podrá preguntarse, Sandra, ¿por qué celular? ¿Cómo juega la célula en medio de todo esto? Porque la información primaria está guardada, la conciencia primaria está guardada en el cuerpo. Los síntomas que nosotros hacemos, ¿no?, lo que el cuerpo responde muy rápido y está guardado en la memoria de las células. Porque la técnica es a través de una técnica corporal, o sea, uno tocando un código corporal nos da la información, y por eso se llama memoria celular, porque no es ni la memoria que traemos de los que los recordamos, y si bien es la memoria inconsciente, es como un subconsciente, más aún todavía, ¿no?, donde está guardada toda la información, y es literalmente en el cuerpo. En la parte profunda de nuestro cuerpo, porque el cuerpo también es multidimensional y Sí. nosotros vemos solo una parte, ¿no? Sí, Pero en sí. realidad el cuerpo tiene mucho más de lo que vemos a simple vista y lo que la medicina tradicional ve, ¿no? Claro. Entonces, esta formación o esta experiencia de este programa, lo que nos invita es también a vivir esa multidimensionalidad del cuerpo y de nuestra propia conciencia. Exactamente. ¿No? A educarnos para ello. Yo muchas veces he pensado en esto, que es justamente una educación para el alma. Y más una recordación, hay que recordar. Yo creo que la multidimensionalidad de la que hablas, Beto, es muy interesante cuando tú partes de la base de que la energía que somos, que está concentrada en forma de célula, pues está llena de información. La energía es información. Entonces todo es información. Toma forma de célula o toma forma de
todos los niveles de energía, de emoción, etcétera, pero es información al final de cuentas, ¿no? Entonces estamos cargados, nos cargamos, nos descargamos y estamos además en un intercambio constante de esa energía. Por eso los chiquitos que tienen ese campo tan abierto pues están siendo unos radares y se llenan de una información. Si nosotros no tenemos la capacidad de procesarlo y de gestionar eso, imagínate estos pequeñitos, ¿no? Claro. Es importantísimo lo que decía Ani hace ratito. ¿A cuántos estímulos, energías estamos exponiendo a los pequeños o nos estamos exponiendo a nosotros que traemos ahí como archivos abiertos que están haciendo cualquier cantidad de cosas con estas células, ¿no? Ajá, correcto. Oye, ¿y esto está vinculado con el ADN? De alguna manera sí, porque sabes que en Oriente ADN se dice causa, se escribe como causa original. O sea que el ADN, así también como lo decimos recién, lo podemos ver como, bueno, el ADN, que vemos el dibujito del ADN y lo que explican los biólogos del ADN, o también la parte energética del ADN, ¿no? Entonces sí, claro, porque cuando uno va transformando la conciencia, el ADN va cambiando también, ¿no? Porque el cuerpo nada es fijo, todo se puede transformar, ¿no? Sí, de acuerdo. Todo se puede transformar y también hay que aprender a experimentar, ¿no? Lo que venimos a experimentar, ¿no? Pero sí aprenderlo a experimentar sin la carga de estrés de pensar que tendríamos que estar viviendo otra cosa. Ajá, claro, claro. Sí, más bien como explorarnos y abrirnos al asombro, ¿no? También tener toda esta parte. Ok, pues este es el camino para las nuevas generaciones y este es el camino también que los papás actuales tenemos que transitar, no hay la menor duda de eso, ¿cierto? Y entonces, Emma, es importante que nos vuelvas a dar ese teléfono celular, por favor, Sí, para los que están interesados. Es 5541 94 7550 con Emma. Yo voy a estar pendiente de esto para formar la comunidad. Y empieza el 7 de mayo. El 7 de mayo en un horario de el martes, de 10 de la mañana a 12 del día, y tiene un costo de $150. Mensuales. Mensuales, sí. Ok. Otra vez el teléfono, por favor. 55 41 94 7550 con Emma. Perfecto. Perfecto. Gracias. Pues ahí estamos, mis queridos amigos, todos los interesados en este tema y sobre todo en el cuidado y en el corazón de las nuevas generaciones, tenemos esta gran oportunidad. Sandra, ¿qué nos puedes decir con un mensaje de salida y de despedida ya para dejar el programa? ¿A qué nos invitarías para formar parte contigo de esta formación? Creo que más que invitarlos yo son nuestros hijos y los niños que nos rodean, los que nos están invitando, ¿no? Como me han invitado a mí en su momento, a poder recibir su mensaje, ¿no? A poder conectar con su corazón y a poder hacer el proceso juntos de la creación de esta nueva humanidad, de este nuevo mundo que se avecina y que nos están invitando, ¿no? A hacer la transformación para poder compartir con ellos lo que el mundo nos está trayendo, ¿no? Porque ellos, cada niño que está cerca nuestro es una invitación a que abramos el corazón, a que expandamos la conciencia, a que recordemos quiénes somos y a que desarrollemos nuestros talentos y dones al servicio de un crecimiento espiritual y luminoso para todos, ¿no? Y creo que si los miramos a ellos, naturalmente nos damos cuenta que necesitamos dar un paso más, ¿no? Claro. Sí, muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que hemos tenido creo que un gran programa, algo muy interesante, y todos los interesados, por favor, marquen o más bien escriban al número que Emma Nissenbaum nos acaba de dejar para formar parte de esta comunidad y aprender a hacer todo esto y a formar parte de esta formación. Yo siempre he dicho que educar es mucho más que informar, educar es formar.
¿No? Muy bien. ¿Algo más con lo que queramos despedirnos? Emma, Norma, Pues Ani. ahorita que dijiste esa frase, quiero evocar a Ana María González Garza, que es maestra Exacto. de los tres, que dice: educar es ser uno mismo, ¿no? Entonces habría que ser nuestra mejor versión para poder educar en la mejor versión. Sí, sí. Gracias, Emma. Con esto nos vamos Sí, despidiendo. Beto, muchísimas gracias. Ani, Ana, ¿algo? Gracias, Ani, Sofi. Es que soy Ana Sofía. Ana Sofía. Bueno, algo que me llamó mucho la atención que al final dijo Sandra es esta parte en donde existe la posibilidad de cambiar nuestro ADN con todas estas técnicas y trabajando en conciencia. ¿Y qué más nos podría mover este amor a a las nuevas generaciones que al nosotros poder cambiar nuestro ADN, pues ya estamos transmitiendo otra historia a las nuevas generaciones? Entonces, si nosotros hacemos ese cambio en esta generación y nuestros hijos lo pueden hacer también en esta generación y cortar con todo esta pues herencia negativa que podemos traer de nuestros antepasados, pues qué mejor muestra de amor es eso, es regalarle a nuestros hijos el despertar de la conciencia. Claro. Entonces, me encanta este programa. Gracias por esta oportunidad de poder seguir, estudiando y despertando para nuestros hijos. Claro. Gracias. Gracias, Ana Sofía, por estar por aquí. Muchas gracias. Igual, pues este recordatorio, creo que me quedo con esa palabra, ¿no? De recordar, pues que los niños nos traen esa luz más que nosotros tener que hacer algo, son ellos, ¿no? Los que nos contagian otra vez, nos reconectan con nuestra alegría, con nuestro amor. Entonces, pues siempre todos estos temas ya lo sabemos, están en nuestros corazones y siempre es importante pues traerlos otra vez a nuestra conciencia. Muchas gracias por el espacio, Sandra, Emma, también por este gran programa para nuestros chiquitos y pues la comunidad en general. Gracias, Norma. Pues un saludo a todos y recordemos que la creación también cambia a su creador o a su creadora. Un saludo a todos. Gracias a Conciencia Radio por esta transmisión que hoy hemos podido hacer y este es su programa Pioneros. Mi nombre es Alberto Calvet y me despido de todos ustedes. Muy bien.